Ganar un mundial es difícil, pero fracasar cuando todos esperan que seas campeón puede ser todavía peor. A lo largo de la historia hemos visto campeones vigentes, selecciones legendarias y generaciones doradas llegar como favoritas absolutas, solo para terminar protagonizando algunos de los mayores fracasos que se recuerdan. Hoy repasaremos las 8 mayores decepciones de la historia de los mundiales. Equipos que llegaron para levantar la copa y terminaron saliendo por la puerta de atrás. Número 8. España en Brasil 2014. Después de dominar el fútbol mundial durante 6 años, parecía imposible pensar que España pudiera fracasar. Llegaba al Mundial de Brasil como campeona del mundo, además de haber conquistado la Eurocopa de 2008 y la de 2012, logrando una de las etapas más exitosas en la historia de cualquier selección. Muchos incluso la colocaban entre las grandes favoritas para defender el título. Pero todo cambió desde el primer partido. España debutó enfrentando a Países Bajos, y tras comenzar ganando, terminó sufriendo una histórica goleada por 5-1, una de las derrotas más dolorosas que ha recibido un campeón vigente en una Copa del Mundo. Lejos de reaccionar, en la segunda jornada volvió a caer, esta vez 2-0 frente a Chile, quedando eliminada matemáticamente en apenas 2 partidos. La victoria por 3-0 sobre Australia en la última fecha solo sirvió para maquillar un fracaso que ya era imposible de borrar. En cuestión de días terminó una de las mejores generaciones de la historia del fútbol, convirtiéndose en una de las mayores decepciones que ha dejado un mundial. Número 7. Francia en Corea-Japón 2002. Si España sorprendió al mundo en 2014, lo de Francia en 2002 fue todavía más inesperado. Llegaba como la campeona del mundo tras conquistar Francia en 1998 y, 2 años después, también había levantado la Eurocopa 2000. Para muchos, era la mejor selección del planeta y la principal favorita para repetir el título. Sin embargo, el mundial comenzó de la peor manera posible. En el partido inaugural cayó 1-0 frente a Senegal, que disputaba la primera Copa del Mundo de su historia. Aquella derrota ya fue considerada una de las mayores sorpresas del torneo. Después empató sin goles contra Uruguay, complicando seriamente su clasificación. Y en la última jornada necesitaba ganar para avanzar, pero volvió a perder, esta vez 2-0 frente a Dinamarca. Francia terminó última de su grupo con apenas un punto y, lo más increíble de todo, no logró marcar un solo gol en todo el mundial. De ser la gran favorita al título, pasó a protagonizar una de las eliminaciones más humillantes que ha sufrido un campeón vigente en la historia de la Copa del Mundo. Número 6. Italia en Sudáfrica 2010. 4 años después de conquistar el Mundial de Alemania 2006, Italia llegó a Sudáfrica con la misión de defender su corona. Aunque ya no era considerada la máxima favorita, seguía siendo una selección llena de experiencia y nadie imaginaba una eliminación tan temprana. Su debut fue un empate 1-1 frente a Paraguay, un resultado que dejaba algunas dudas, pero todavía parecía manejable. Sin embargo, en la segunda jornada llegó uno de los resultados más inesperados del torneo, un empate 1-1 contra Nueva Zelanda, una selección que jamás había ganado un partido en una Copa del Mundo. Todo se definiría en la última fecha frente a Eslovaquia. Italia necesitaba ganar para clasificar, pero terminó cayendo por 3-2 en uno de los partidos más sorprendentes del Mundial. Con apenas 2 puntos de 9 posibles, la vigente campeona terminó en el último lugar de su grupo, sin conseguir una sola victoria. En solo 4 años pasó de levantar la Copa del Mundo a protagonizar una de las peores defensas de título que se recuerdan en la historia de los mundiales. Número 5. Argentina en Corea-Japón 2002. Si había una selección que todos señalaban como favorita para levantar la Copa del Mundo en 2002, esa era Argentina. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llegaba como líder del ranking de la FIFA y acumulaba una impresionante racha de 31 partidos sin perder antes del torneo. Además, venía de ganar con autoridad las eliminatorias sudamericanas y contaba con figuras como Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega, Pablo Aimar y Javier Zanetti. Sin embargo, el sorteo tampoco ayudó. Argentina quedó ubicada en el llamado Grupo de la Muerte, junto a Inglaterra, Suecia y Nigeria. El debut fue prometedor con una victoria por 1-0 sobre Nigeria, pero todo cambió en la segunda jornada. Inglaterra se impuso por 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham, obligando al albiceleste a ganar su último partido. Frente a Suecia solo consiguió un empate 1-1, resultado insuficiente para avanzar a los octavos de final. Con apenas 4 puntos, Argentina quedó eliminada en la fase de grupos, protagonizando uno de los mayores fracasos de una selección que llegaba como la principal candidata al título. Lo que prometía ser el mundial de la consagración para el equipo de Bielsa, terminó convirtiéndose en una de las decepciones más recordadas de la historia. Número 4. Alemania en Rusia 2018. Después de conquistar el Mundial de Brasil 2014, Alemania llegó a Rusia como la vigente campeona del mundo y una de las grandes favoritas para repetir el título. La base del equipo campeón seguía prácticamente intacta. Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller, Mats Hummels y Mesut Özil encabezaban una plantilla repleta de talento y experiencia. Pero desde el primer partido comenzaron las dudas. México sorprendió al mundo al derrotar a Alemania por 1-0 con un gol de Irving Lozano,
poniendo fin a una racha de 36 años sin que el campeón vigente perdiera su debut mundialista. En la segunda jornada, Alemania parecía reaccionar. Derrotó 2-1 a Suecia gracias a un gol agónico de Toni Kroos al minuto 95, un resultado que mantenía con vida sus aspiraciones. Todo se definiría frente a Corea del Sur. Alemania necesitaba ganar para asegurar su clasificación, pero protagonizó uno de los resultados más impactantes en la historia reciente de los mundiales. Corea del Sur se impuso por 2-0 con 2 goles en el tiempo añadido, dejando eliminada a la campeona del mundo en la fase de grupos. Era la primera vez desde 1938 que Alemania quedaba eliminada en la primera ronda de una Copa del Mundo y el fin de una generación que había dominado el fútbol internacional durante más de una década. Lo que parecía el inicio de una nueva dinastía terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos de la historia de los mundiales. Número 3. Brasil en Inglaterra 1966. Después de conquistar los mundiales de 1958 y 1962, Brasil llegó a Inglaterra 1966 con la posibilidad de conseguir un histórico tricampeonato consecutivo. Además, contaba con Pelé, considerado ya una de las grandes figuras del fútbol mundial, acompañado por jugadores como Garrincha, Jairzinho, Gerson y Tostão. Sobre el papel, seguía siendo una de las grandes favoritas para levantar la copa. Sin embargo, el torneo fue un auténtico desastre. Brasil debutó con una victoria por 2-0 frente a Bulgaria, pero el partido dejó una mala noticia. Pelé sufrió una dura lesión tras recibir constantes faltas de la defensa rival. En la segunda jornada, sin su máxima figura al 100%, cayó por 3-1 ante Hungría, quedando obligada a ganar su último encuentro. Pelé regresó para enfrentar a Portugal, pero volvió a ser víctima de un juego extremadamente físico. Los portugueses neutralizaron completamente a Brasil y se llevaron la victoria por 3-1. Con apenas una victoria y 2 derrotas, la bicampeona del mundo quedó eliminada en la fase de grupos, algo impensable para la selección que dominaba el fútbol mundial en aquella época. Aquel fracaso también provocó un cambio importante en el reglamento. Las constantes patadas que recibieron figuras como Pelé impulsaron años después la creación del sistema de tarjetas amarillas y rojas, buscando proteger mucho más a los jugadores dentro del terreno de juego. Lo que parecía el inicio de una dinastía eterna, terminó convirtiéndose en uno de los mayores golpes en la historia de los mundiales. Número 2. Brasil en Brasil 2014. Jugar un mundial como local siempre implica una presión enorme. Pero en el caso de Brasil, esa presión era todavía mayor. Después de conquistar la Copa Confederaciones en 2013 y con el apoyo de millones de aficionados, la canariña llegaba con un solo objetivo: volver a levantar la Copa del Mundo en casa, algo que no conseguía desde 2002 y que además serviría para borrar el recuerdo del histórico maracanazo de 1950. Brasil avanzó como líder de su grupo y fue superando las rondas eliminatorias con mucho sufrimiento. Derrotó a Chile en penales en los octavos de final y venció por la mínima a Colombia en cuartos, aunque en ese partido perdió a Neymar por lesión y a Thiago Silva por suspensión para las semifinales. Aún así, nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. En semifinales se enfrentó a Alemania en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. Lo que debía ser uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol brasileño, terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Alemania marcó 5 goles en apenas 29 minutos y se fue al descanso con una ventaja de 5-0. El partido terminó 7-1, la peor derrota de Brasil en toda su historia y una de las goleadas más impactantes que se han visto en una Copa del Mundo. Millones de aficionados rompieron en llanto las tribunas mientras el mundo entero observaba incrédulo cómo la selección más exitosa de la historia era completamente superada en su propia casa. Días después, Brasil también perdió el partido por el tercer lugar frente a Países Bajos por 3-0, cerrando un mundial que pasó de ser el sueño de todo un país a convertirse en el mayor drama futbolístico de su historia. Número 1. Hungría en Suiza 1954. Si hoy hablamos de selecciones dominantes como la España de 2010 o la Francia de 2018, en los años 50 existió un equipo que estaba incluso un escalón por encima de todas ellas. La Hungría de Ferenc Puskás, conocida como el equipo de oro, llegaba al Mundial de 1954 con una impresionante racha de 31 partidos consecutivos sin perder y era considerada, por mucho, la mejor selección del planeta. Durante el torneo confirmó todas las expectativas. Debutó goleando 9-0 a Corea del Sur y después aplastó 8-3 a Alemania Occidental, en uno de los resultados más sorprendentes de aquella época. En los cuartos de final derrotó 4-2 a Brasil en un partido tan intenso que pasó a la historia como la Batalla de Berna. En semifinales volvió a demostrar su superioridad al vencer 4-2 a Uruguay, vigente campeona del mundo. Hungría había marcado 25 goles en apenas 5 partidos y parecía imposible pensar que alguien pudiera detenerla. Pero la final escribiría una de las historias más increíbles que ha visto el fútbol. Apenas habían transcurrido 8 minutos cuando Hungría ya ganaba 2-0 sobre Alemania Occidental, exactamente el mismo rival al que había goleado en la fase de grupos. Todo indicaba que el título estaba sentenciado. Sin embargo, Alemania reaccionó de manera inesperada. Empató el partido antes del descanso y, cuando faltaban solo 6 minutos para terminar, Helmut Rahn marcó el 3-2 definitivo.
Hungría incluso llegó a anotar el empate en los últimos instantes, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Así terminó el llamado Milagro de Berna, una de las mayores sorpresas en la historia de las Copas del Mundo. La selección más dominante de su época, la gran favorita desde el primer día y el mejor equipo del torneo se quedó sin levantar la copa. Por la magnitud de las expectativas, por el nivel que mostró durante todo el campeonato y por la forma en que perdió la final, la Hungría de 1954 sigue siendo, para muchos, la mayor decepción que ha dejado un mundial. Y estas fueron, para mí, las 8 mayores decepciones en la historia de los mundiales. Equipos que llegaron como campeones, favoritos o incluso considerados invencibles, pero que terminaron protagonizando algunos de los fracasos más recordados que ha dejado la Copa del Mundo. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cuál crees que fue la mayor decepción de la historia de los mundiales? ¿Cambiarías alguna selección de este ranking o agregarías otra? Te leo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque seguimos con mucho más contenido del Mundial 2026.